Dice la Escritura. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Joel capítulo 2 versículos 12 al 13. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a Tengo Preguntas. Hoy el tema del ayuno, abordado de manera práctica, no tanto teórica o digamos de una forma religiosa, sino de una manera práctica para aplicarlo inmediatamente después de que termines de ver el video y poder ser libre de muchas cosas que se rompen a través del ayuno y la oración, por supuesto. Bienvenidos y comencemos. Bien, mis amados hermanos, hemos escuchado sobre el ayuno, las escrituras hablan sobre el ayuno, es muy importante conocerlas. En el Antiguo Testamento, a lo largo del desarrollo del pueblo de Israel y de la historia del pueblo de Dios, hubo muchos momentos en los cuales las personas ayunaron. En Levítico capítulo 23, de los versículos 27 al 29, Dios establece ayunar en el día de la expiación por los pecados una vez al año, donde la gente entraba en un reposo, se dedicaban completamente a Dios y ayunaban. Vemos también en Esther, la reina, cuando el pueblo de Dios estaba bajo opresión, hubo un decreto por parte de uno de ellos para destruir al pueblo de Israel. Se convocó ayuno y oración. Esto lo vemos en Esther capítulo 4 versículo 3. En 2 de Samuel 12:16, el rey David ayuna por su hijo, un hijo que había sido producto de un pecado, y Natán, el profeta, viene a David y le declara su pecado. Luego viene un hijo producto de ese pecado con Betsabé. Este niño entra en enfermedad, ya David empieza a ayunar por él, pero nos damos cuenta que es en vano su ayuno porque finalmente el niño muere, aunque no tan en vano porque el rey David estuvo dispuesto a humillar su corazón para agradar al Señor. Vemos otro ayuno de un rey malvado, el rey Acab, en 1 de Reyes 21:27. Este rey fue advertido por el profeta Elías, siendo malvado, y aún así, al recibir la noticia, ayunó, se humilló, se vistió de tela áspera o de silicio, como dicen las escrituras, y estuvo dispuesto a arrepentirse, y Dios lo perdonó. En 2 de Crónicas 20 versículos 3 al 4, el rey Josafat dispuso a la nación entera a ayunar porque había una inminente guerra, un ejército venía en contra del pueblo de Israel y Dios usó su poder para destruir este ejército y ellos estuvieron dispuestos a orar y ayunar en esa época. En Daniel capítulo 9 versículo 3 también estuvo humillado, dispuesto a orar al Señor porque estaban en un tiempo de angustia, ya se había decretado libertad de acuerdo al profeta Jeremías. Daniel ora por su pueblo, ora por él, pide perdón por sus pecados, ayuna y estuvo dispuesto delante de Dios para recibir respuesta del Señor. Jonás le predicó a la ciudad de Nínive, allí en el capítulo 3 de esta ciudad, toda la ciudad convocó ayuno y oración, se arrepintieron por causa del mensaje del profeta, Dios sanó y perdonó sus pecados. Recordemos también que Moisés, cuando fue a recibir las tablas de la ley, ayunó 40 días, no comió ni bebió nada, estuvo en medio de la presencia del Señor. Esto lo vemos allí en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, las personas se dispusieron en arrepentimiento, en humillación, en clamor y en oración cuando habían situaciones difíciles para ayunar y pedirle al Señor su respuesta. Veamos ahora en el Nuevo Testamento cómo esto funcionaba y qué fue lo que dijo Jesús o enseñó el Señor acerca de este tema. Podemos decir que el ayuno entonces es un tiempo donde las personas entran en luto, en llanto, en lamentación, en arrepentimiento y en clamor delante del Señor para recibir una respuesta
para tener más intimidad con el Señor o para emprender algo importante en sus vidas con respecto a instrucciones que Dios demanda en ese momento para poder llevar a cabo una misión. Recordemos que el Señor Jesucristo sale de su bautizo en agua, recibe el Espíritu Santo y luego es llevado al desierto para ayunar, para ser tentado por Satanás durante 40 días, 40 noches, donde dice la Escritura que no comió absolutamente nada. Él fue a ayunar allí, prepararse para su ministerio, prepararse para su sacrificio, prepararse para su obra que haría aquí en la tierra, que está registrada allí en los 4 evangelios. El Señor Jesucristo no fue ajeno al tema del ayuno. Vamos a abordar unas escrituras que el Señor Jesucristo hizo referencia con respecto al tema del ayuno para saber. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. En esta historia, el novio es Jesucristo. Mientras Él estuvo en la tierra con sus discípulos, Dios encarnado, Dios hecho hombre, estaba con ellos, instruyéndolos, enseñándolos, caminando con ellos. No era necesario que ellos ayunaran. Pero fíjate, al final del versículo dice el Señor: cuando el novio sea quitado, estos ayunarán. Es decir, cuando Jesucristo fuera, hiciera su sacrificio, luego resucitara entre los muertos y se fuera al Padre, los discípulos comenzaron a ayunar y vemos mucha evidencia de esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Otra cita que el Señor Jesucristo dio de suma importancia al momento de ayunar. Dice la Escritura: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Entonces vemos aquí cómo daba instrucciones, habían personas dándoselas de que ayunaban, de que cumplían la ley de Dios, pero su corazón estaba distante del Señor. Será un ayuno hipócrita. Un ayuno requiere que te presentes delante de Él en privado, como estableció el Señor Jesucristo, para que tú puedas presentar tu clamor, tú puedas presentar tu petición, tú puedas someter tu carne y realmente salir del pecado que te está atando. El ayuno es un arma poderosa, como lo vamos a ver en un momento, para romper todo lo que no es de Dios. Es acto de humillación y de sometimiento de tu carne para poder crecer espiritualmente. Fíjate en esta escritura dicha por el Señor Jesucristo. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos capítulo 9, versículos 28-29. Algunos manuscritos más antiguos dicen con oración y omiten la palabra ayuno. Pero vamos al punto. La relación personal con el Señor se instaura a través de la oración, a través de conocerlo y a través de negarse a sí mismo, como nos enseñó el Señor Jesucristo. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos nos quieren llevar lejos de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar lejos de Dios. Pero el Señor ha provisto de armas poderosas como el ayuno para acercarnos más al Señor. Tener un crecimiento espiritual más adecuado con respecto a esta arma poderosa. Sabemos por las Escrituras que existen varios tipos de ayuno. Tenemos el ayuno total, como lo hizo Moisés, como lo hizo Esther durante 3 días, como lo hizo el Señor Jesucristo durante 40 días. Tenemos el ayuno parcial, como lo hizo Daniel durante 21 días, donde solo consumió legumbres, frutas, se abstuvo de comer carne y de comer cosas, digamos, deliciosas, cosas exquisitas. También se abstuvo de beber vino. Tenemos ayunos de otro tipo, por ejemplo, como está en 1 Corintios 7:5,
donde el matrimonio se abstienen de tener relaciones sexuales para dedicar un tiempo al Señor en oración y luego volverse a juntar. Los diferentes tipos de ayuno son importantes, es bueno conocerlos, es bueno aplicarlos. Tú puedes ayunar un día, 3 días, si deseas más, 21 días, si deseas hacer el ayuno del Señor Jesucristo o de Moisés. Es importante que tengas mucho cuidado porque son ayunos que deben ser dirigidos 100% por el Espíritu Santo. El punto no es el tiempo, sino tu corazón y la disposición que tengas para hacerlo. El propósito. El ayuno no es para convencer a Dios de que cumpla tu voluntad. El ayuno no es para torcer la voluntad de Dios. Vemos que David ayuna por su hijo para intentar que su hijo viviera. Y finalmente su hijo murió. O sea que el ayuno con ese propósito a David no le sirvió. Pero siempre el ayuno debe ser visto como una herramienta poderosa para acercarse a Dios, crecer espiritualmente, romper ataduras, romper ligaduras, para someter tu carne al Señor y poder dejar ciertos pecados que no te dejan. También para lograr aprender a tener dominio propio y poder en los momentos de tentación resistir al diablo. Fíjate lo que dice la Escritura. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense en las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago capítulo 4 versículos 7 al 10. Recuerda que humillarse, afligirse, someterse, negarse a sí mismo, negarse a sus propios deseos hace parte de someterse al Señor. Esto no es para menospreciarse y ser o sentirse menos, no. Esto es para justamente aprender a vivir en el espíritu y no en la carne. Si tú aprendes a ayunar correctamente con la intención de crecer en el espíritu, con la intención de que la carne no te domine, tú vas a lograr vencer la tentación, tú vas a lograr vencer el pecado, tú vas a lograr deshacerte de muchas cosas que afectan tu vida y que siguen presentes en tu vida porque te falta ayuno y te falta oración. Así que mi invitación es que empieces a poner en práctica el ayuno, pero con un enfoque correcto, con el enfoque de acercarse a Dios y someter la carne y los deseos de la naturaleza pecaminosa para que el espíritu crezca y pueda ser usado por el Señor y puedas cumplir la misión del Señor, que es hacer discípulos, puedas cumplir con la gran comisión y puedas vencer y estar en victoria, no como un cristiano ahí tibio, como un cristiano que un tiempo en el mundo, un tiempo con Dios. ¿Por qué pasa eso? Por falta de ayuno, por falta de oración, por falta de tener una relación con el Señor. Así que esa es mi invitación. La idea es que puedas poner en práctica esto a partir de ya. Así que por favor te invito a que dispongas tu vida, saques el tiempo para ayunar un día completo, 24 horas, si quieres 3 días o si quieres 21 días con frutas y verduras y agüita o jugos. Lo importante que es tu corazón, que puedas vencer, que puedas salir victorioso. El ayuno se hace para vencer. ¿Para vencer qué? La carne, el pecado, todo lo que no está bien delante de Dios. Saca el tiempo, somete tu carne, niégate a ti mismo, somete tus deseos y verás la victoria que obtendrás y el crecimiento espiritual que tendrás. Mi nombre es Leonardo, Dios te bendiga, nos vemos en una siguiente respuesta. Espero tus comentarios para ver cómo te va con el tema del ayuno. Chao, chao.